de los pueblos indígenas en Guatemala. Me acompaña en la mesa la expresidenta, la comisionada Aina Shelton, y también relatora para Guatemala. Saludamos la presencia de la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Guatemala. Les cedemos la palabra a la peticionaria y los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Buen día a todos y a todas. Nuestro saludo cordial al comisionado y a la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, agradeciendo esta audiencia que nos han permitido este día. De igual manera saludamos al digno representante del Estado de Guatemala. Estamos aquí presentes las organizaciones peticionarias, la Asociación Muhabliol, Encuentro de Expresiones. Tenemos la presencia también de la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala a través de su representación Marcelino Moscú. También está la Asociación de Sobrevivencia Cultural a través de César Gómez, Asociación de Desarrollo Integral Tzutujil Aditsu a través de Salvador Quiacú. También tenemos la representación de Coizola a través del licenciado Leopoldo Seisín. Mi persona, Alma Gloria Temás Morales, en representación de la Asociación Muhabliol. De igual manera nos acompaña el licenciado Amílcar López de Instituto Demos. Nuestro saludo especial para cada uno de ustedes. 8 años después, hemos llegado nuevamente ante esta comisión con una situación agravante con el tema sobre el derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala. Guatemala se caracteriza por ser un país multiétnico, multilingüe, pluricultural, y cuenta con una riqueza de 24 idiomas indígenas. De igual manera, conformamos el 65% de la población guatemalteca. Lamentablemente, Guatemala sigue siendo un estado monocultural, racista y discriminador. Y en torno a ello giran las políticas públicas y la legislación guatemalteca. Imponiendo a los pueblos indígenas un modelo de vida y un patrón homogenizante, situación que refleja en la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, restringiendo las propias formas de comunicación y el derecho a la libertad de expresión mediante el espectro radioeléctrico. Ante ello, hemos emprendido la lucha para lograr el reconocimiento legal de las radios comunitarias de los pueblos indígenas, dentro del marco jurídico nacional, pero el Estado nos ha respondido con una serie de acciones que van desde persecución, criminalización, allanamiento, decomiso de equipo, encarcelamiento de compañeros, convirtiendo la acción estatal en inefectiva, retardada e incoherente respecto a las reivindicaciones y reclamos de los pueblos indígenas. Guatemala, como un Estado y como país, ha permitido y promovido una política que ignora las distintas formas de comunicación social de los pueblos indígenas. Una evidencia es que la Constitución Política de la República reconoce solo un idioma oficial, el castellano, cuando a lo interno se hablan 22 idiomas mayas, más el garífuna y el xinca, evidenciado a los servicios estatales y en el funcionamiento de los medios de comunicación radial, escrita y televisiva. Representa un daño profundo para nosotras, las mujeres indígenas, los jóvenes y los niños, en el acceso a un medio de comunicación propio, mientras que este es un privilegio al grupo dominante.
Para los pueblos indígenas, la radio comunitaria es un instrumento valioso que contribuye al fortalecimiento y conservación de nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestras tradiciones, tal como lo manifiesta el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Un ejemplo muy claro que nos gustaría comentar es de uno de los municipios. El municipio de Cabricán cuenta con una emisora que da oportunidad a algunos sectores de la comunidad, pero el área MAM es muy grande y es necesario también contar con una emisora también en el municipio de Huitán y otros municipios, porque de igual manera tenemos algunas diferencias dialectales y esto vendría a fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras formas de ser. En este sentido, los pueblos indígenas han hecho uso del derecho a la libertad de emisión del pensamiento, contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, asimismo del artículo 13 de libertad de expresión, de pensamiento y expresión de la Convención Americana de Derechos Humanos, para promover sus propios idiomas a través del espectro radioeléctrico. El movimiento de radios comunitarias de Guatemala durante estos últimos 15 años ha promovido acciones de solución para que los pueblos indígenas tengan acceso a sus propios medios y formas de comunicación, habiendo ya presentado 4 iniciativas de ley, 3 han sido engavetadas y la última, la iniciativa 4087, está a la espera de que sea conocida en el Pleno del Congreso de la República de Guatemala desde hace 2 años. Por su parte, el Estado en 1996 implementó la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 9496, que tiene como único mecanismo de acceder al usufructo de las frecuencias radioeléctricas la subasta pública. Esto consolidó la concentración de frecuencias en un pequeño grupo de empresarios que monopolizan la comunicación, dejando afuera a los pueblos indígenas del acceso a estas frecuencias por una clara desventaja, la económica, política y legal, limitando a obtener frecuencias para poder difundir en su propio contexto cultural, social, económico, espiritual y político. Tenemos 2 ejemplos claros, 2 organizaciones indígenas, una de Palín, de donde yo vengo, y otra de Ahuacatán, participaron en las subastas implementadas por el Estado. Se quedaron con las frecuencias, pero al no tener dinero, tuvieron que hipotecar sus bienes y tardaron más de 10 años en poder salir de sus deudas. Además, hay que tomar en cuenta que públicamente se sabe que somos el 65% de la población y conocido por todos los presentes acá, que somos el segmento poblacional más pobre y en buena parte estamos en extrema pobreza. Además, hay que tomar en cuenta que públicamente se han presentado 2 inconstitucionalidades en contra de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto 9496. La última exhorta al Congreso de la República para que, de acuerdo a lo considerado en el presente fallo, emita la normativa correspondiente, en virtud de la cual se regule la posibilidad del acceso de los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualquiera expresiones culturales. De la misma manera, ha emprendido la persecución, allanamiento y decomiso de equipo de las radios comunitarias por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas. Luego, en el 2010, se creó la Fiscalía del Espectro Radioeléctrico, encargada de perseguir y sancionar a las radios comunitarias, a pesar que la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 9496, establece procedimientos administrativos que inviabilizan las acciones penales del Estado, constituyéndose en una gravísima violación del debido proceso y, por lo tanto, los derechos humanos. Asimismo, el Estado ha indicado que existen aproximadamente 50 radios autorizadas que podrían denominarse comunitarias, de 550 que funcionan en FM. En contraposición, existen operando aproximadamente 2.000 radios comunitarias sin que cumplan con los requisitos legales para su funcionamiento. Con estos argumentos, el Estado cae en especulación porque no tiene claros los argumentos para definir cuál es la verdadera radio comunitaria. Para el movimiento de radios comunitarias, la radio comunitaria
es aquella que pertenece a una organización propia del pueblo. Utiliza el idioma indígena en su programación, no es lucrativa, da participación a todos los sectores que conviven en el pueblo. Incluso instituciones del Estado como la Policía Nacional Civil, el Centro de Salud, entre otros, utilizan este medio. En el 2012, los congresistas reformaron la Ley General de Telecomunicaciones, prorrogando el usufructo de las frecuencias radioeléctricas a los empresarios de la comunicación por 20 años más, las cuales pueden renovar repetidamente. A la par de ello, los congresistas dictaminaron a favor de la iniciativa 4479, que propone criminalizar penalmente con cárcel a los operadores de radios comunitarias de 6 a 10 años, lo cual demuestra que no ha existido base legal para la persecución penal. Con estas acciones se hace evidente el incumplimiento de las normas nacionales e internacionales, la cual se traduce en una falta de voluntad política del Estado de Guatemala, ya que en el caso de las radios comunitarias de Guatemala existe un claro vacío legal que impide que las comunidades indígenas guatemaltecas accedan en condiciones de igualdad a una frecuencia radioeléctrica. En el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala es clara al establecer el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Como se puede analizar hasta este momento, existe un claro vacío legal. Nosotros queremos hacer referencia inicialmente a ese vacío legal, ya que consideramos de que tanto en el Acuerdo de Identidad de Derechos de los Pueblos Indígenas, en el capítulo 3, inciso H, se establece un compromiso de Estado. Este compromiso de Estado radica en el sentido de que debe asegurarse, ¿verdad?, en observancia del principio de no discriminación, el uso de los medios de comunicación para las poblaciones indígenas de Guatemala. Asimismo, el artículo 35 de la Constitución establece claramente y garantiza la libertad de emisión del pensamiento. Es decir, desde el año 1996, el Estado de Guatemala se comprometió a realizar las modificaciones legales necesarias con el objeto de que se crearan normativas específicas que regularan a las radios comunitarias en Guatemala. Pero, luego de casi 16, 17 años, ¿qué tenemos actualmente? Tenemos criminalización de la participación de las radios comunitarias en Guatemala. ¿Qué significa eso? Significa de que la Fiscalía de Guatemala, desde el año 2010, por ejemplo, creó una fiscalía específica que sirve para perseguir a las radios comunitarias en Guatemala. Incluso en el año 2007 existe un acuerdo ministerial en el que el Estado de Guatemala asume una solución final para el problema de las radios comunitarias en Guatemala. Parte de esa solución final implica perseguir penalmente a las personas que ejercen la libertad de expresión a través de las radios comunitarias. Incluso, como ya se mencionó hace un momento, el decreto, ley o proyecto de decreto 4479 fue intentado aprobar en el Congreso con el objeto de criminalizar aún más la situación de las radios comunitarias en el país. Tomando en cuenta toda esta situación, vemos nosotros de que lejos de aprobarse o de armonizar las leyes del país en favor de los pueblos indígenas, encontramos criminalización por parte del Estado de Guatemala. Incluso en el tema de lo que serían subastas de frecuencias radiales, desde el año 2004 a la presente fecha, no se ha producido ninguna subasta en el país. Eso es muy importante de mencionar. En los aspectos de criminalización, nosotros queremos hacer ver algunas situaciones. El Estado de Guatemala está utilizando una figura jurídica que no
es la adecuada para poder ser aplicada a los casos en concreto. Es decir, si bien es cierto, la Constitución establece que en su artículo 120 que las frecuencias radioeléctricas son un bien del Estado, eso lo establece la Constitución. Cierto es también que en ningún momento le da características de bien mueble o inmueble. Es decir, el Ministerio Público de Guatemala está utilizando un esquema de persecución penal en donde considera de que las frecuencias radioeléctricas son un bien mueble, situación que no se puede determinar o establecer claramente. Ante eso, nosotros creemos de que en este caso en particular existe una persecución penal ilegal. Por otro lado, tomando en cuenta todas estas situaciones, queremos hacer referencia específica a uno de los informes emitidos por los diversos relatores que han visitado Guatemala y los informes que se han realizado en relación con este tema. En el informe Justicia e Inclusión Social, los desafíos de la democracia en Guatemala, elaborado en diciembre de 2003 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el párrafo 414 se establece la obligación del Estado de mantener criterios democráticos en las concesiones de canales de televisión y ondas de radiodifusión. Se hace evidente en el actual contexto guatemalteco de consolidación democrática e implementación de los acuerdos de paz. Los acuerdos caracterizan a este país como una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe, y propician la inclusión y participación de aquellos sectores mayoritarios de la población tradicionalmente vulnerables y excluidos, tales como los pueblos indígenas, los campesinos, las mujeres y la juventud. Resulta entonces recomendable que los criterios y regulaciones de acceso y participación igualitaria a los medios de expresión promovidos por el Estado contemplen las características particulares de Guatemala y, en particular, se rijan por las obligaciones asumidas bajo los acuerdos de paz. Honorables señoras y señores de la Comisión, en relación a lo expuesto, presentamos las siguientes peticiones. 1. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiende al Estado de Guatemala el cese de la persecución penal en contra de las radios comunitarias y el cierre de la Fiscalía del Espectro Radioeléctrico y contra los comunicadores y periodistas comunitarios indígenas. 2. Que recomiende al Estado de Guatemala modificar su legislación para armonizar con la Convención Americana y el inciso H del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y que el mecanismo permita el acceso directo a las frecuencias radioeléctricas. 3. Solicitamos la visita oficial de la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la emisión de un informe temático a las frecuencias radioeléctricas. 3. Solicitamos la visita oficial de la relatora de Derechos Humanos, que a partir de esta audiencia el Estado no adopte represalias en contra de los denunciantes y de la dirigencia de las radios comunitarias. Muchas gracias por la presentación de las y los peticionarios. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, presidente. Quisiera ahora cederle la palabra al licenciado Gerson Lorenzana, quien es analista de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, quien abordará los temas principales y generales sobre las acciones del Estado de Guatemala respecto a derecho de la libertad de expresión de los pueblos indígenas. Muy buenos días, señores y señoras comisionadas, buenos días, respetables peticionarios, público en general. El Estado de Guatemala dará respuesta
concreta algunos puntos planteados por los peticionarios en relación al informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la medida cautelar 387-11, donde el Estado de Guatemala se habría pronunciado en algunos aspectos relacionados con temas radios comunitarias. El Estado de Guatemala es respetuoso y reconoce el derecho a la libertad de expresión garantizado en los artículos 19 y 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo reconoce también la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Ley de Emisión del Pensamiento, decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente. La actual Constitución Política de la República, en el artículo 35, reconoce la libertad de emisión del pensamiento y que describe que es la libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna. Asimismo, el artículo 57 respecto al derecho a la cultura y el artículo 58 relacionado con la identidad cultural. El Estado de Guatemala considera que entre las razones principales para oponerse rotundamente a la operación de radios ilegales, abarcan también razones sobre la interferencia que éstas causan en sus transmisiones y en la información que se le traslada al público o audiencia. Así también la interferencia que causa el uso ilegal de las frecuencias radioeléctricas limitan el derecho humano al acceso a la información de las y los guatemaltecos. El derecho a la libertad de expresión y emisión del pensamiento como derecho humano garantizado en la Constitución Política de la República de Guatemala, convenios y tratados en materia de derechos humanos, se ejerce por cualquier medio de difusión y sin censura ni licencia previa, aclarando que la radiodifusión está sujeta al decreto ley número 433 y la operación de estación radial del decreto 94-96 del Congreso de la República. El espectro radioeléctrico se considera, como bien se ha dicho por los peticionarios, como un bien natural, por lo que los estados como bien sujeto de apropiación deben regular las ondas electro y radioeléctricas por medio de un marco jurídico de administración, supervisión y control para evitar o reducir los conflictos en los usos y servicios. Las radiodifusiones en Guatemala son las expresiones del pensamiento, por medio de la radio, entendidos como radioperiódicos, noticieros, programas, comentarios, discursos y conferencias, los cuales gozarán de los beneficios de la ley, uso, goce, seguridad, certeza y protección jurídica siempre y cuando cumplan con los requisitos de la ley y el principio de legalidad. Los requisitos para los pueblos indígenas son los mismos que debe cumplir cualquier otra persona individual o jurídica, nacional o extranjera, sobre su vasta concurso público, para que se autorice el funcionamiento de las radios comunitarias o radios de pueblos indígenas, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto 94-96 del Congreso de la República. En sentencia del 14 de marzo de 2012, la Corte de Constitucionalidad, en el caso de inconstitucionalidad general parcial, razonó que en la Ley General de Telecomunicaciones no se advierte distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en raza, color, idioma, sexo, religión, posición u orígenes familiares y de otra naturaleza, que obstruya o restrinja o impida el acceso de cualquier persona interesada a la participación en el procedimiento que se lleva a cabo para la adjudicación de títulos de usufructo de frecuencias del espectro radioeléctrico, ni que de alguna manera con tales regulaciones se vulnere el reconocimiento, respeto y promoción de las formas de vida, costumbres, tradiciones, idiomas y formas de organización social de los grupos étnicos del país. El Estado de Guatemala no limita ni restringe la libertad de expresión de los pueblos indígenas y considera que existe una equivocada interpretación de los acuerdos de paz, especialmente el inciso H respecto al acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, al interpretar que podría considerarse la posibilidad de operar radios comunitarias sin autorización estatal. Desde la vigencia del decreto 94-96 del Congreso de la República y la Ley General de Telecomunicaciones se han adjudicado, como bien se decía, de 550 estaciones de radio, 50 de ellas podrían considerarse comunitarias e indígenas en banda FM, autorizadas para operar acorde al mecanismo vigente y que se han beneficiado del decreto
número 34-2012 del Congreso de la República, que reforma la Ley General de Telecomunicaciones sobre la prórroga del derecho de usufructo por 20 años más. El Estado de Guatemala, como miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, debe regular el uso, aprovechamiento, de manera uniforme y eficiente, sin que un determinado uso perjudique o interfiera sobre otros. Por ello, el Estado tiene la obligación de armonizar el uso del espectro radioeléctrico y radiofrecuencias, teniendo especialmente en cuenta la necesidad de prevenir y evitar interferencias perjudiciales. La protección jurídica que el Estado debe brindar se extiende, además de prevenir y evitar interferencias perjudiciales, a los derechos de uso, que otorgan los títulos de usufructo a la protección de los derechos de autor y derechos conexos, así como el campo de la salud por las posibles emisiones electromagnéticas no ionizantes, por ejemplo, aplicables para exposiciones entre 100 MHz y 100 GHz de aquellas que se pueden generar en estadios de radiocomunicaciones. El Estado de Guatemala manifiesta que el Ministerio Público, que fue creado con base al artículo 151 de la Constitución Política de la República, y siendo una institución auxiliar de la administración pública, con funciones autónomas de rango constitucional, tiene como fin principal el de velar por el estricto cumplimiento de la ley del país. Se creó la Fiscalía Especial del Espectro Radioeléctrico con el objeto de investigar y ejercer la persecución penal en forma especializada por la autorización ilegal o no autorizada de frecuencias radiales y no como mecanismo indiscriminado o criminalizador en contra de la libertad de expresión. La iniciativa 4479, presentada del 10 de julio de 2012, propone reformar por adquisición en el Código Penal decreto número 1773 del Congreso de la República del artículo 219 bis, pretende tipificar el delito de transmisiones ilegales como una medida legislativa que responda a la realidad jurídica, ya que el encuadramiento típico antijurídico, punible y culpable que se realiza a través del artículo 195 de la Ley Sustantiva Penal ha sido criticada por su posible aplicación para analogía que está prohibida. La problemática no debe visualizarse como un conflicto entre la libertad de expresión de los pueblos indígenas, como derecho humano y el uso de la radiofrecuencia. La interferencia o utilización ilegal crea conflictos y afectan derechos de terceros que al quebrantar el principio de legalidad transgrede el marco jurídico nacional e internacional. Hasta el momento se encuentra suspendido todo trámite de adjudicación de frecuencias reguladas en la banda FM para radiodifusión por resolución de la CIT 296-2004 por las razones siguientes. Número 1. La proliferación de radios comunitarias. La saturación del dial FM quedando disponible aproximadamente 5% o menos del mismo. Y 3. La suspensión que se dio por solicitud del Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria CGCC, presentada el 23 de junio de 2004 ante las autoridades gubernamentales sobre suspensión de subastas de frecuencias en la banda FM en tanto no se promulgara una ley a favor de las radios comunitarias. Las comunidades y pueblos indígenas en Guatemala en materia de radiodifusión pueden acceder a los mecanismos contemplados en el artículo 61 de la Ley General de Telecomunicaciones en concurso público de las frecuencias disponibles en la banda de amplitud modulada AM, o bien por medio del mercado secundario de frecuencias. En la frecuencia modulada FM, esto permitiría garantizar los derechos de propiedad, legalidad de no interferencia de frecuencia y de protección a la no interferencia, así como a la libertad de pensamiento de los pueblos indígenas, el derecho a la cultura, el arte y la educación. El Estado de Guatemala, además de la tutela judicial brindada a los pueblos indígenas en el fallo del 14 de marzo de 2012, emitido en el caso de inconstitucionalidad 4238-2011, por medio del organismo ejecutivo, ha implementado medidas internas para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la radiodifusión y radiocomunicación en cumplimiento de los compromisos derivados de los acuerdos de paz, en especial del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas a través de los acuerdos gubernativos 316-2012 y 257-2003 del 7 de mayo del 2003 y otorgamiento de usufructo del Canal 5 TV Maya por Acuerdo Gubernativo 30-2012. Según información de la CIT, en el campo de la radiodifusión se propició que desde el año 2003 se otorgaran usufructos de frecuencias radiales a por lo menos 18 asociaciones comunitarias mayas e indígenas. Sin embargo, a la fecha solo 2 asociaciones hacen uso de tal frecuencia. Cualquier cesión, concesión u otorgamiento de frecuencias estatales y o reservadas para uso de organismos gubernamentales y o estatales vulneraría los intereses del Estado de Guatemala.
El Congreso de la República, de acuerdo a lo considerado en el fallo de la Corte de Constitucionalidad, debe emitir la normativa correspondiente, en virtud de la cual se regule la posibilidad y acceso a los pueblos indígenas para la obtención y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para promover la defensa, desarrollo y difusión de sus idiomas, tradiciones, espiritualidad y cualesquiera expresiones culturales. La iniciativa 4087 o cualquier otra que surja en el futuro, previo a brindar una respuesta política a la problemática, debe observar los requisitos técnicos y la disponibilidad del dial de la frecuencia modulada FM, que actualmente se ubica en el 5% o menos. Y por último, en la frecuencia AM solo existen 100 frecuencias de usufructo, por lo que los peticionarios de las audiencias y otras radios comunitarias pueden acceder, mediante el procedimiento de concurso público, al sistema de subastas en la frecuencia de amplitud modulada. Esto permitiría garantizar los derechos de propiedad, legalidad de no transferencia de frecuencias, así como la libertad de pensamiento de los pueblos indígenas, derecho a la cultura, arte, educación, entre otros. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Tiene la palabra la comisionada relatora, Daina Shelton. Thank you. I wanted to thank the petitioners and the government for the presentation on this important issue, and put it in the more general context of the situation of indigenous peoples in Guatemala. We do know that that approximately 80% of the indigenous. Oh, okay, sorry. Okay. We know that approximately 60% of the population of Guatemala is indigenous, and that at least 80% of them live in rural areas where the overwhelming majority are living in a situation of poverty. I don't have any figures on illiteracy among the rural population, but I think it would be very useful to know that, because in a population that is illiterate, radio communication becomes the primary method by which information is transmitted. So if either the petitioners or the state could give some information on that, I think it would be useful. Both the Inter-American Law and ILO Convention 169 talks about not only the rights of indigenous individuals to all of the human rights that are guaranteed to every other citizen, but also to the necessity of special measures being taken to preserve indigenous culture and language. And in that regard, there are specific references in ILO Convention 169 to mass communication being done in indigenous languages, measures being taken to preserve the languages, and in Article 27 to the government making appropriate resources available to assist. And so it seems like there is a legal framework in ILO Convention 169, which Guatemala has been a party to since 1996, that would expand on the guarantees contained in the Constitution. And so I just wanted to put that in the context of what I think is very much a recognition that it's not simply about treating every individual exactly the same, but also recognizing when individuals and communities have special needs or are in special circumstances. Thank you. Gracias, comisionada. La relatora para Libertad de Expresión, Catalina Botero. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer muy especialmente esta audiencia porque es un tema sobre el cual la relatoría se ha venido pronunciando desde hace por lo menos 10 años y creo que la audiencia ha dado unos elementos muy importantes para tener una discusión franca y tratar de resolver los problemas sobre los cuales nos hemos pronunciado. Creo que aquí hay una trampa y creo que esa trampa hay que disolverla.
Creo que tenemos que enfrentar los problemas de una manera distinta a cómo se han venido enfrentando hasta ahora. ¿Por qué digo eso? El Ilustrado Estado comienza su explicación igualando a las radios comunitarias con las radios ilegales, con las radios clandestinas, con las radios sin licencia. Y la segunda premisa es, primero, nosotros no estamos obligados a defender las radios sin licencia, dice, cuando este es un debate sobre radios comunitarias de pueblos indígenas. Segundo, dice, y si quieren obtener una licencia, que compitan en franca lid, en igualdad de condiciones, a través de la subasta, que es el único mecanismo que existe. Y por lo tanto considera que no hay violación de la igualdad. Y luego recuerda los acuerdos de paz y dice, hay una mala interpretación, porque los acuerdos de paz no nos obligan a reconocer a las radios sin licencia. No le dan un derecho a cada persona que quiera tener una radio, a tener una radio. Sí, nosotros tampoco creemos que eso es lo que dicen los acuerdos de paz. Nosotros lo que creemos que dicen los acuerdos de paz es que los pueblos indígenas tienen derecho a ser reconocidos y tienen derecho, en parte de su reconocimiento, a tener radiodifusiones comunitarias. Entonces, ¿dónde creo yo que está la trampa? En que el Estado no ha reconocido a las radios comunitarias. No se ha dado a la tarea, eso es lo que la relatoría ha dicho, y sobre eso quisiera que habláramos francamente, de entender que es una radio comunitaria. Y por eso las asimila a radios ilegales. Entiende que una radio comunitaria es cualquier radio que no tiene licencia. Asimila las radios comunitarias, por ejemplo, a pequeñas radios sin licencia, que son comerciales, que compiten ilegalmente con las radios privadas, pero que no son radios comunitarias. O a otro tipo de radios, por ejemplo, religiosas, que tampoco son comunitarias. Son otro tipo de radiodifusión. Entonces, como no las define, no las regula, yo quisiera saber si estoy equivocada, pero hasta donde tengo entendido, la sentencia que se citó de la Corte Constitucional no solamente dice que no hay una violación formal del principio de igualdad, sino que exhorta al Congreso a crear una ley de radiodifusión que reconozca la radiodifusión comunitaria de los pueblos indígenas. Y no se ha creado. Entonces, no las define y por lo tanto no le permite hacer diferenciaciones y todas las radios sin licencia son iguales. Segundo, no las reconoce, no les da un espacio y las obliga a competir en unas condiciones que son imposibles. Ustedes comprenderán que un pueblo indígena no puede competir en una subasta con un grupo económico para acceder a una licencia de radiodifusión. El derecho a la igualdad no significa normas idénticas, significa tratar iguales a los iguales y desiguales a los que están en condiciones distintas. Por eso, en la mayoría de los estados más democráticos, que reconocen el derecho a la comunicación de sectores tradicionalmente excluidos, hay reglas diferenciadas, que reconocen la existencia de grupos excluidos, tradicionalmente marginados, y les dan la posibilidad de acceder a la radiodifusión con unas leyes especiales. No los ponen a competir con grupos económicos. Entonces yo creo que tenemos que abandonar esas premisas. Las radios comunitarias no son per se radios ilegales. Los pueblos indígenas tienen radios comunitarias, a veces sin licencia, porque no hay una legislación, como lo dice la Corte Constitucional de Guatemala, y lo ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, y lo ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. No hay una legislación que les permita acceder en condiciones de igualdad al espectro radioeléctrico. Y estamos totalmente dispuestos a trabajar con el Estado de Guatemala y con los peticionarios para diseñar un marco regulatorio que responda a esa problemática, que diferencia los tipos de radios para que puedan realmente reconocer a quienes merecen ese reconocimiento y sancionar. Nosotros creemos que disciplinariamente, y quiero terminar con eso, no penalmente, disciplinariamente, a los que efectivamente compiten en condiciones de desigualdad de manera ilegal con la radio privada, que no son las radios indígenas. Y quiero cerrar con el tema de la criminalización. La relatoría también ha sostenido que el uso del derecho penal contra quienes utilizan radios que tienen irregularidades administrativas es desproporcionado, no solo contra las radios comunitarias, también contra las radios privadas, que pueden tener irregularidades administrativas y que deben ser resueltas en el campo de lo administrativo.
Las radios comerciales en algunos lugares de la región están también siendo perseguidas penalmente, porque este delito se ha extendido más allá de las radios comunitarias. O sea que esto no es un tema simplemente que le interesa a las radios comunitarias y a los pueblos indígenas, le interesa a toda la radiodifusión. Y nosotros creemos que el derecho penal ahí tiene un límite. Y también estamos dispuestos a trabajar con el Estado de Guatemala. Si yo me equivoco y hay un reconocimiento de las radios comunitarias y la ley establece la diferenciación y les da condiciones para acceder en condiciones de igualdad, quisiera que me enviaran la información y, por supuesto, reitero la absoluta y plena disposición de la Relatoría para trabajar con el Estado y con los peticionarios en estos temas. Gracias. Gracias, relatora. Bueno, me uno al reconocimiento y aprecio a las organizaciones peticionarias por hacernos visible la problemática derivada al tema de esta audiencia del derecho a la libertad de expresión en pueblos indígenas, así la información proporcionada por el Estado. En la misma línea de la comisionada relatora Shelton y la relatora Catalina Botero, yo entendería que no existiría algún procedimiento específico, o si es el caso que se señalara, para que tendría que seguir una radio comunitaria, insisto, específico, ¿verdad?, para hacer uso del espectro radioeléctrico. Esto es, si hubiese algún procedimiento especial para este tipo de supuestos, y en su caso, si el Estado hubiese adelantado o no alguna política de acción afirmativa para que pudiera haber adoptado para garantizar, ¿verdad?, que las comunidades indígenas cuenten con radios comunitarias que les permitan preservar su cultura. Se ha señalado las razones tanto por la comisionada Shelton como por la relatora Catalina Botero, ¿verdad? Solo quisiera puntualizar, o si estarían, en su caso, si no existen, si estarían considerando la posibilidad de incorporar o adoptar este tipo de políticas públicas, y alguna información que en su oportunidad nos pudieran proporcionar ambas partes en cuanto a, ya se han mencionado algunos datos, pero quisiera corroborarlo en cuanto a el número de radios comunitarias que operan actualmente, ¿verdad?, y en Guatemala, y de las que pudiéramos considerar de carácter regular, ¿verdad?, y si hubiese alguna en cuestión que no estuviera aún regularizada, y si habría algún procedimiento para regularizar esta situación por las razones que se han mencionado, de la importancia de que las comunidades indígenas cuenten con una vía para poder, como un mecanismo para preservar su cultura a través de estos medios de comunicación. Bien, le cedería el uso de la palabra a cada una de las partes por 4 minutos, por favor. Sí, gracias. El movimiento de radios comunitarias de Guatemala ha estado ofreciendo sus buenos oficios, y producto de esto y las recomendaciones del comisionado de libertad de expresión, Eduardo Bertoni, es que se trabajó esta iniciativa, que es la 4087, y que tiene dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República del 2010. Ya lleva 3 años engavetada en el Congreso, como las 3 anteriores iniciativas. Para interpretar el inciso H del Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, es que ahí claramente manifiesta que el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República, deberá enviar una iniciativa al Congreso de la República para poder que no se dé la discriminación y que las comunidades indígenas puedan accesar a frecuencias radiales. El Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas va a cumplir 18 años
ahorita el 31 de marzo. Y no vemos esa voluntad del Estado de que envíe esa iniciativa de ley del Ejecutivo al Congreso de la República. Hemos sido nosotros que en 15 años hemos elaborado 4 iniciativas de ley, porque el Estado no ha demostrado esa voluntad política. Esa es la interpretación que le damos al inciso H. Lo que el Estado, el Ejecutivo se compromete, vamos a hablar 18 años ya va a ser mayoría de edad de que se acordó ese acuerdo, y no vemos esa voluntad por ningún lado. Y por lo cual se funciona ilegalmente, porque lo que falta es una normativa para que las radios puedan existir. Se nos ofrece una AM que es obsoleta y carísima para un pueblo pobre. Por eso es que de 18 que se quiso dar en el 2002, gracias a las recomendaciones también de Santiago Cantón, de la visita del 2000, se quiso paliar este caso con darnos 18 frecuencias en AM. Se necesita mucho terreno, el equipo es caro y su gasto en energía eléctrica también es carísimo. Por eso es que de esas 18, solo 2 están funcionando. ¿Cómo es que se los quiere dar una frecuencia que es obsoleta? Si ya las radios ya no traen AM, las radios receptores ya no traen AM. Es un Estado que se sigue burlando del pueblo indígena de Guatemala. No cumple con el artículo 2 de la Convención Americana, que debe de armonizar su legislación y eso debió de hacerlo desde el 78. Y lo remarca en el inciso H del acuerdo de identidad, que va a cumplir 18 años y tampoco. Cuando se emite la Ley General de Telecomunicaciones es otra burla, porque hay frecuencias para radioaficionados reguladas y las del Estado. Pero ¿por qué no se reconoció a las radios comunitarias? Si las frecuencias son un bien del Estado y que debe de estar en beneficio de toda la población guatemalteca y no de un sector ni para su privatización. Muchas gracias nuevamente a la peticionaria y los peticionarios por su participación. La delegación del Estado. Como Estado de Guatemala creemos que es muy oportuno aclarar que la presentación de ese informe bajo ningún motivo está planteando soluciones a la problemática. Creo que él hace un sinnúmero de reflexiones sobre cuál es la situación actual. Reconoce a su vez también la ausencia de una normativa que regule y que a su vez reconozca la figura propiamente de la radio comunitaria. Hago esta aclaración importante porque no se está planteando ninguna, o no venimos a plantear decirles esta es la solución. Y haciendo énfasis en eso, decíamos, reconocemos que hay un vacío dentro de la legislación que no permite propiamente la identificación de las radios comunitarias como tal. Si bien lo mencionaron los señores peticionarios, es una realidad que en Guatemala las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se clasifican de la manera como usted lo describía, como bandas de frecuencias para radioaficionados, bandas de frecuencias reservadas y bandas de frecuencias reguladas, es decir, no se supone que dentro de el primer rango que son de radioaficionados entraría y se interpretaría como una radio comunitaria. De esa cuenta, por eso es que la interpretación que se hace es que existen 50 radios comunitarias que operan dentro de la banda FM. Creo que es un tema que se ha tratado en Guatemala y que en base a los acuerdos de paz se ha tenido algunas iniciativas en cuanto al uso propiamente de los medios de comunicación masivos. Hablábamos, por ejemplo, de la concesión del canal 5 TV Maya. Me parece que fue un inicio o ha sido una propuesta importante, un avance en su momento del Estado de Guatemala. Sin embargo, creo que es una oportunidad también para discutir el tema, no solamente ante la Comisión,
sino con las comunidades y buscar una manera de poder consolidar este proceso, el tema de los acuerdos de paz y hacerlos una realidad en el tema específicamente del punto H. Bien, tanto a las organizaciones peticionarias como al Estado, pues, por su presentación, su participación en la presente audiencia. Es claro que estamos atentos a los petitorios que formularon las organizaciones peticionarias, los cuales serán considerados por el Pleno de la Comisión, y pues es claro, también se ha expresado la disposición de la Comisión, tanto la relatora para la libertad de expresión como la comisionada relatora para Guatemala, de poder colaborar en la mejor atención de los desafíos que implica el derecho a la libertad de expresión de los pueblos indígenas en Guatemala. Seguirá siendo un tema que en la agenda de la Comisión Interamericana, y estaremos atentos a recibir la información complementaria que se sirvan presentar a esta Comisión Interamericana sobre el particular. Muchas gracias.